nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto. En esta ocasión vamos a hablar de la Universidad de Educación Superior y para ello invitamos a este espacio al rector de la Universidad de La Salle, el hermano Nicky Alexander Murcia, y también al señor Milton Molano, director de Planeación Estratégica de la misma universidad, que nos van a hablar un poco sobre no solamente los desafíos que se vienen acá con la universidad a puertas de un nuevo semestre en el tema de virtualización, etcétera, sino también vamos a hablar de cuáles son las reflexiones que tiene que hacer la universidad en un país como Colombia. Bienvenido, hermano Nicky, rector de la Universidad de La Salle. Cuénteme, ustedes hicieron un documento sobre un llamado que hacen en la sociedad colombiana. Cuénteme de qué se trata este documento y qué contiene. Este documento es fruto de la reflexión académica del cuerpo de administrativos y docentes de la universidad. Consideramos que es una oportunidad de la academia aportar en medio de estas incertidumbres y dificultades que pasa el mundo y nuestro país en particular, de reflexionar y hacer propuestas más que quedarnos en temas de quejarnos, sino generar propuestas, generar nuevas alternativas, pensar las cosas especialmente como de sugerencias pues al pueblo en general, a los que toman decisiones y para nosotros internamente también. En este documento, por ejemplo, rector, ¿cuáles son como los principales llamados, digamos, en este momento a la unidad? ¿Qué llamados hace la Universidad de La Salle a la sociedad colombiana en este momento? Bueno, creo yo que en primer lugar el elemento articulador del documento es la esperanza. Es decir, es la que nos permite movilizarnos y decir, no nos quedamos paralizados ante el miedo de lo que estamos viviendo, de las confrontaciones, de que si salgo a la calle me puedo contagiar o mi familia se puede contagiar o alguna situación similar o ante la situación económica que estamos viviendo, pues hay un miedo paralizante generalizado que no nos deja pensar o generar propuestas. Entonces, el primer elemento que yo considero importante y relevante es una apuesta por la esperanza, que nos posibilita a nosotros crear proyectos, crear utopías, soñarnos de otras formas. Eso es como en primer lugar. Y en segundo lugar tenemos dos miradas, una mirada interna a la universidad, es decir, cómo nosotros como educación superior podemos generar procesos también innovadores o transformadores o reforzar aquellos que veníamos haciendo bien o que nos han ido saliendo bien al interior del acompañamiento y la formación académica de los estudiantes y también del acompañamiento en general de todas las personas que conformamos la universidad. Y una segunda mirada, que es una mirada al exterior. ¿Qué podemos decir como universidad en los distintos elementos que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con la salud, con la educación, con los distintos temas? Porque en estos temas nosotros como universidad y en nuestra trayectoria hemos estado trabajando bastante tiempo, pero también en esta oportunidad creemos que debemos proponer y debemos generar pensamiento. En esta ocasión también estamos con el señor Milton Molano, director de Planeación Estratégica de la Universidad de La Salle. Y bueno, cuénteme, señor Milton, ¿qué lecciones de transformación les ha dejado este proceso de la pandemia para la universidad y hacia dónde va el tema de innovación? Entonces, ¿cómo lo han planteado como centro educativo? Muchas gracias, Andrés. Un saludo a todos los que nos escuchan. Quisiera también decir que este ejercicio que plantea el hermano Nicky, que él lideró de reflexión colectiva, recoge pues esas buenas prácticas que al interior de la universidad hemos venido desarrollando con esa idea inspiradora de innovación y estamos seguros que el mundo post-pandemia, no solamente porque esperemos que, digamos, en el tema de salud y el tema sanitario hayan soluciones, sino porque esta pandemia es otro síntoma más de una crisis, digamos, de una crisis civilizatoria, si se quiere, de muchas décadas, de muchos años y en muchos frentes. Es decir, las formas de vida que los seres humanos hemos venido construyendo entraron en crisis. Y construir, como dice el hermano Nicky, nuevos mundos o un nuevo mundo en una perspectiva de pensar las utopías humanas ecosistémicamente en un mundo que es complejo, que está interrelacionado. Esto no es solamente un tema de salud humana, es un tema de salud animal, es un tema de salud del ambiente, es un tema de salud del mundo. Entonces requiere que seamos innovadores, a que encontremos nuevas respuestas. Pero esas nuevas respuestas a veces también tienen que ir a la tradición. Por ejemplo, el tema educativo, Andrés,
debe llevarnos a pensar qué significa educar, para qué educamos. Y creo que toda esta experiencia de quienes teníamos mayor porcentaje de clases presenciales nos ha hecho preguntarnos como docentes, ¿qué es eso esencial? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo humanizante en esta apuesta educativa? ¿Dónde están las competencias centrales? ¿Cómo incorporamos la transformación digital, la inteligencia artificial? ¿Cómo incorporamos herramientas como encontrarnos a través de los sistemas de información y de tecnología? ¿Cómo hacemos que el aprendizaje sea mejor? Pero cómo no perdemos la dimensión social, cómo no perdemos el contacto, cómo no perdemos el trabajo en grupo, cómo no perdemos la solidaridad y la empatía. Entonces creo que esa innovación que trae referentes importantísimos para los aprendizajes, para las formas como la universidad, ahora que vamos a entrar en alternancias, cómo tenemos entornos bioseguros, cómo es importante tener datos muy actualizados, información pertinente. En la universidad, por ejemplo, habíamos hecho un censo estudiantil el año pasado y nos permitió tener información actualizada de todos los estudiantes de la universidad. ¿Cómo usar esa información en función de un proyecto educativo que es humanizador, que es humanizante y que se hace esas preguntas, ¿no? ¿Qué es educar? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Entonces creo que ese juego entre una innovación incorporada a la educación, pero que no pierde de vista lo fundamental, y lo fundamental son las personas, ha sido uno de los aprendizajes más interesantes que hemos tenido como universidad. Interesante este tema de cómo la universidad se está preparando. Y ahí la pregunta al señor rector es, no sé si podemos esbozar un poco cómo la universidad, ya estamos a puertos de comenzar un nuevo semestre muy desafiante, muy retador para los, no solamente para los estudiantes que tienen todavía cierta incertidumbre en el tema virtual, sino también para la docencia, cómo hacer una docencia de calidad, cómo la Universidad de La Salle se preparó, además de preparar todo este tema al documento, de hacer una reflexión profunda, ¿cómo se preparó para llevar a cabo estos cambios? Bueno, Andrés, aquí tenemos que decir que hay varios campos, varios frentes que tenemos que tener claros. Uno primero tiene que ver con las competencias digitales, como usted lo dice, de nuestros maestros. A través de distintos ejercicios de formación al interior de la universidad, en este periodo intersemestral se han adelantado programas de formación para mejorar esas competencias digitales de los maestros. Si bien es cierto, en marzo, cuando empezó la pandemia, logramos rápidamente nosotros ubicarnos dentro de la asistencia, la mediación tecnológica para nuestras clases presenciales. Nuestros maestros, varios tenían falencias de esas competencias digitales. Y aunque hicimos en ese momento un ejercicio de formación y durante el semestre hicimos otros ejercicios de acompañamiento de los maestros a través de monitores, vimos necesario fortalecer estas competencias digitales al término del semestre y poder brindarle a nuestros maestros una oportunidad de mejorar sus capacidades. Un segundo elemento, un segundo frente tiene que ver el tema tecnológico. Este tema tecnológico ha implicado a la universidad también una inversión bastante onerosa en temas de adquirir nuevas tecnologías. Por ejemplo, para los temas de práctica que vamos a estar en alternancia, sobre todo, tiene que ver, por ejemplo, con adquisición de cámaras donde el profesor pueda transmitir adecuadamente lo que está viendo, bien sea el experimento, bien sea en la práctica de cirugía, bien sea la práctica de observación de algunos elementos propios de este ejercicio de laboratorios y de prácticas. Esta tecnología, por ejemplo, para garantizar que sea lo más nítido y más real posible para el estudiante. Un segundo elemento de tecnología también tiene que ver, por ejemplo, en el diálogo que sostuvimos con los representantes de cada uno de los semestres y cada uno de los programas, vimos cómo nuestros muchachos, algunos tenían computador, pero cuando entraban los programas mucho más fuertes en memoria, en capacidad de desarrollo, teníamos dificultades enormes. Entonces, una de las cosas que hemos implementado o que vamos a implementar de novedad en este semestre es poder implementar un trabajo de computadores en la nube, que con el computador que yo tengo, puedo acceder a este computador que es mucho más robusto y tiene los programas y el software correspondiente y puedo adelantar la clase mucho mejor y puedo llevarlo adecuadamente y seguir el ritmo de lo que el profesor me está diciendo, porque tengo una máquina robusta que me permite hacer los proyectos común y corriente. Entonces, este segundo elemento de tecnología también implica facilitar las cosas.
Un tercero tiene que ver con robustecer las estructuras ya físicas del hardware para la transmisión, y esto implica que la universidad toda tuviera un elemento muy fuerte para el Internet y para soportarlo. No solamente por la adquisición de una banda ancha que nos tocó fortalecerlo en el semestre pasado, sino que en esta ocasión tuvimos que aumentar aún más para que las transmisiones desde la universidad se puedan dar con la mayor calidad posible. Entonces, este segundo frente, que es de tecnología, va dando otros elementos y unas inversiones bastante grandes. Una tercera tiene que ver también con la parte ya más pedagógica, la relación pedagógica entre el maestro y el estudiante. Hemos tomado las evaluaciones que hicieron nuestros estudiantes, las hemos estudiado al detalle, las observaciones y sugerencias que ellos nos hicieron, y por ejemplo, elementos sencillos como el profesor al iniciar su clase prende su cámara, se presenta, lo saluda, pregunta, la interacción con el estudiante, ¿cómo está usted? ¿Cómo han estado? El profesor puede gastar 5 minutos, 10 minutos en eso, pero eso hace la diferencia para el trabajo de los estudiantes. Entonces, ya después el profesor continúa su trabajo. Otra cosa interesante que salió en esto, o que los muchachos valoraron muchísimo, era como el profesor, a pesar de que mandaban sus trabajos, el profesor sacaba el suficiente tiempo para retroalimentárselos. Lograba decirle, mira, a partir del trabajo de fulanito, lo hizo bien en esta parte, lo hizo mal aquí, lo hizo mal allá. Para que todos los demás también aprendamos, no en escarmiento, sino en retroalimentación para todos, lo cual hacía que los muchachos valoraban mucho porque lograban aprender del error y generar mayor aprendizaje. Entonces, este tema de la relación pedagógica no la podemos perder con la mediación tecnológica. Entonces, aquí es un tema, por eso este ejercicio que hicimos con estos dos ejemplos que le acabo de decir, de revisar que el profesor pudiera tener ciertos hábitos pedagógicos dentro del ejercicio de clase, adicional a que pudiera programar adecuadamente su sílabus y pudiera organizar mucho con mayor detalle o con mayor cuidado, porque los maestros lo hacen con mucho detalle, pero con mayor cuidado estos temas de la mediación tecnológica durante el ejercicio de la planeación ha sido también una tarea muy importante. Y junto con eso, la Vicerrectoría Académica ha hecho un ejercicio también de generar un modelo para poder favorecer a los estudiantes en el ejercicio de clase. Entendemos que pasar 5 o 6 horas seguidas en la pantalla no es tan simple. Hay un agotamiento y fuera de eso, pues estoy yo en mi casa y mi familia está y generalmente hay un computador solamente para mi familia. Este tipo de cosas también es importante pensarlas adecuadamente en esta relación pedagógica. Es interesante escuchar, por ejemplo, escuchando a los maestros decían, no, pues yo antes daba la clase al estudiante, ahora se la doy a la familia entera, que por ejemplo, un profe de administración me decía, yo doy marketing y doy también saber marketing, creo que es toda la parte de marketing en internet. Entonces decía, yo sabía que el muchacho se sentaba y se sentaba su papá y su hermano y la mamá porque tenían su negocio familiar, tenían sus cosas y necesitaban conocer de ese tema, y los papás hacían preguntas también en mi clase. O sea, era una interacción interesante que se daba en esa clase. Entonces, esto también es muy importante pensarlo porque no solamente el objetivo de la clase está a un estudiante, sino porque estamos llegando a la familia, y la familia, quiera o no, escucha la clase del profesor que está ahí porque cruza por el comedor o cruza por el estudio donde está el muchacho estudiando. Entonces, eso también es una cosa muy interesante que ha ido cambiando. Entonces, esos 3 elementos me parece que son fundamentales de poder. Y ya al interior, digamos, ya un cuarto eje que es donde estamos mirando, y es el tema del acompañamiento. De muchos estudiantes han notado por la presencialidad, por los temas de socialización, por los temas de una relación más cercana tal vez con el profesor, pero a través de estas nuevas tecnologías es necesario tener claro unas herramientas también de acompañamiento, porque hay varios que no estaban acostumbrados a que el ejercicio de la mediación tecnológica y en los programas virtuales implica mucha autonomía de la persona para acercarse a los contenidos y a los aprendizajes. Entonces, en este ejercicio también ha sido un acompañamiento bastante grande y hemos querido reforzar para este semestre que entra ese ejercicio de acompañamiento. Todo lo que nosotros tenemos una herramienta que se llama Cleo,
es un centro que fortalece lectoescritura. Tenemos otro que se llama PIES, que es para todo el tema de ciencias y matemáticas. Hemos tenido que ir fortaleciendo estos ejercicios para apoyar, ha unido también a temas, por ejemplo, psicológicos, de tener, por ejemplo, momentos donde nos encontramos y vamos a hablar de cualquier cosa, pero hablamos juntos. Ese tema de interacción es muy importante como un cuarto elemento que consideramos en este ejercicio. Y también, pues, como decía Milton, en su momento ha sido fruto de estos aprendizajes que hemos ido desarrollando o hemos ido interiorizando a lo largo de este tiempo, nos ha permitido hacernos mucho más conscientes de esto y tener estrategias, digamos, más contundentes para ser más efectivos. Señor Milton, muy interesante todo esto. Señor Milton, esta charla la puede estar viendo otras universidades. Tengo entendido que ustedes hicieron como una guía de buenas prácticas en esta nueva realidad que estamos viviendo con pandemia, etcétera. ¿Qué recomendaciones da de pronto para hacer esto sostenible? Es decir, para evitar la deserción, porque como ustedes lo saben, pues el tema virtual, mantener al estudiante motivado cambia totalmente. Entonces, qué guía de buenas prácticas puede recomendar usted a otras universidades que están viendo esta charla? Bueno, yo quisiera referirme a algunos elementos y, bueno, el hermano Nicky también complementará o añadirá otros. Uno es, y creo que lo hemos vivido la mayoría de universidades, es la flexibilidad. Es decir, las instituciones y en particular las universidades, pues tendemos a tener nuestras estructuras, digamos, sedimentadas por la práctica de mucho tiempo, con lo que nos ha funcionado, cómo se hace de este modo. Y creo que una buena práctica es ser flexible y ser flexible en lo académico, ser flexible en lo investigativo, ser flexible en lo administrativo. Pero esa flexibilidad, digamos, es posible, insisto, si hay muy buena comunicación, si hay información relevante y pertinente que las universidades vamos teniendo y vamos interpretando, y si hay también protocolos claros que se van revisando y construyendo. Aquí también dependemos, por ejemplo, en esta circunstancia hemos dependido mucho de toda la normativa local y la normativa nacional, pero actuar rápidamente, comunicar rápidamente, estar muy pendiente de esa dinámica muy lasallista de acompañar, y acompañar es estar juntos, caminar juntos, escucharnos, comprendernos. Entonces, flexibilidad ha sido clave, pero una flexibilidad, insisto, que se aterriza en acciones, en protocolos concretos, en acciones concretas que son comunicadas eficientemente. Entonces hemos tenido comunicación directa con los estudiantes, en los programas se han hecho webinares permanentes, encuentros personalizados de los directores o los asistentes o los secretarios, escuchando las necesidades de estudiantes y sus familias. Hemos mirado todo en los entornos bioseguros, hemos estado pendientes de registrar los estados de salud de todos los colaboradores. Es decir, ser muy flexible en la toma de decisiones, y también hemos tenido que revisar fechas que teníamos para ciertos procesos académicos, muy flexibles, pero con protocolos que se van consolidando. Lo segundo es toda la experiencia, digamos, acumulada por ejemplo, en formación docente, en el que la Universidad de La Salle ha tenido un recorrido pues bastante interesante con direcciones y coordinaciones y todo un equipo de personas que se dedica al tema de formación docente, cómo tomamos eso que aprendemos de la formación, ya lo decía el hermano Nicky, para en el corto plazo. Creo que esa ha sido también una buena práctica. Es decir, es posible lograr cambios y cambios estructurales, digamos, en corto plazo, si hay una buena gestión del conocimiento, o sea, si hay una sistematización de las prácticas, y esa sistematización nos muestra por dónde van los mejores caminos y cómo sabiendo eso podemos rápidamente tomar decisiones y hacer cambios. Y creo que si no hubiéramos hecho los cambios que tuvimos en tan corto tiempo, pues no hubiéramos tenido los buenos resultados que tuvimos en el cierre del primer semestre del 2020 y toda esa experiencia acumulada también para lo que viene en el próximo semestre del 22. Digamos como para comentar algunas cosas, pero sé que el hermano Nicky también quisiera agregar algo más desde el punto de vista también administrativo, ya desde la rectoría. Sí, hermano Nicky, rector de la Universidad de La Salle, no sé si puedo agregar algunas cosas, pero también ya hay unas, le pregunto,
De todos estos cambios que vienen, cuando usted mira la universidad hacia futuro, estamos hablando 5 o 10 años, es posible que la virtualidad se tome en la universidad, eh, o va a haber unos procesos de alternancia de aquí a no sé cuánto tiempo. ¿Usted cómo ve también el futuro? Digamos, agregar un poco lo que ha hablado Milton sobre los procesos, pero también como, ¿qué vislumbra usted hacia futuro? Bueno, hay una cosa que me parece importante, que sea bien en el presente o en el futuro. Lo que nos ha dejado esta experiencia es que no podemos olvidar lo humano de las personas. Es decir, este enfocarnos y en el reconocernos humanos. Es decir, yo como maestro puedo estar también mal, cansado, saturado, porque he estado todo el día con mis hijos pequeños ayudándoles y por eso estoy en clase y calificando, preparando, haciendo investigación. Esta parte de la humanidad también es importante reconocerla y porque mi estudiante que está al otro lado de la pantalla también está experimentando lo mismo, ¿no? No en vano han sido las estadísticas, por ejemplo, sobre temas de salud mental, sobre temas de violencia intrafamiliar. Eso no es gratis, o sea, tiene un acelerador con todo el tema de la pandemia y el confinamiento. Entonces, una primera mirada está en esta parte humana. Y una de las cosas que yo he resaltado que sea para el presente y para el futuro cercano, y es que en esta misma línea de la formación de las emociones, tenemos que seguir trabajando fuertemente en la formación ante el fracaso, ante la capacidad de que yo fallo, de que yo me equivoco y necesito tener un proceso de resiliencia para poderme fortalecer y salir adelante. Este es un tema muy, muy importante porque ya lo veníamos detectando, por ejemplo, en las nuevas generaciones, los que llaman millennials, centennials y demás, tenían un poco una baja resistencia a la frustración, pero con todo esto se han notado y se ha puesto mucho más fuerte. Entonces, esta es una generación que necesitamos seguir trabajando fuertemente en estos temas de resiliencia y capacidad de enfrentar el fracaso. Porque las incertidumbres van a seguir acrecentándose y en esa medida pues necesitamos tener esa fortaleza interna como persona para poder enfrentar las situaciones. Eso creo que es un primer tema del tema de inteligencia emocional que está conectado con reconocernos como seres humanos, de que yo fallo, de que yo me equivoco, pero eso no es el fin del mundo y yo puedo continuar trabajando, puedo enfocarme, reenfocar mi proyecto de vida, pues puedo ser capaz de enfrentar esa situación y aprender de ella. Entonces, eso es un primer gran elemento que va hacia futuro. O sea, y cómo, a pesar de las distintas mediaciones que podamos tener, este tema de lo humano tenemos que seguirlo trabajando fuertemente a lo largo del tiempo. Esto es uno. Dos, creo que es importante tener claro también una cosa que es importante que va surgiendo y es el tema de las trayectorias. Es decir, Milton hablaba de la flexibilidad, pero eso se traduce en unas trayectorias flexibles en las mallas curriculares y cómo el estudiante va encontrando sus intereses y se va fortaleciendo. Las universidades hemos hecho un esfuerzo grande de conectar los pregrados con los posgrados, haciendo cogrados que van conectados hasta el doctorado. Pero este ejercicio también va siendo un tema de flexibilidad y cómo las trayectorias que vamos empleando todos a lo largo de nuestra vida, no solamente en el pregrado, nos va llevando a nosotros unas búsquedas interesantes que nos permiten dar respuesta, bien sean a nuestras inquietudes personales o las inquietudes de la sociedad que tiene. Entonces, estas trayectorias son muy importantes. Entonces, por ejemplo, muchachos que empiezan, por ejemplo, un tema de ingeniería, pero comienzan a encontrar sentido que ese tema de ingeniería está conectado con temas de humanidades. ¿Cómo logran conectar la una con la otra y cómo logran dar respuesta? De hecho, en investigación, lo que se está diciendo hoy en día es que las respuestas ya no van a ser solamente disciplinares, sino interdisciplinares, y eso lo están viviendo nuestros estudiantes. Y también lo estamos viviendo nosotros, porque puedo yo ser doctor, un doctor en ingeniería, pero mis búsquedas existenciales van por otro lado y tengo que remitirme, por ejemplo, a temas de psicología, de humanidades, de antropología. Entonces, este tema de las trayectorias me parece que es otro tema importante de vislumbrar hacia adelante. Un tercer tema que me parece importante también tiene que ver con la capacidad que tenemos las universidades en ofrecer temas que estén anclados y leyendo el contexto vigente. Es decir, ahorita, por ejemplo, con todo este tema tan fuerte que hemos tenido, yo lo llamaba así como, hemos tenido como una falta de soberanía científica, por ejemplo, no tener los laboratorios de biología molecular en las regiones y que casi un gran grupo tiene que llegar a Bogotá. Al inicio fue solamente Bogotá, ya después se abrió a Medellín, luego abrieron a Bucaramanga,
Pero el hecho de que nuestro país no tenga aún, después de todos estos 4 o 5 meses, la soberanía científica en las regiones es una situación bastante compleja. Entonces, ¿cómo es necesario que las universidades podamos ir leyendo esos contextos desde las regiones y poder aportar elementos que vayan a ese tema? Entonces, por ejemplo, sabemos en este momento que la Orinoquía no tiene ningún laboratorio de biología molecular que pueda atender las pruebas, y así, por ejemplo, en la zona de Chocó o en otras zonas del país. Entonces, este es un tema que tiene que ver con la lectura de las necesidades que tienen las regiones. Igualmente, por ejemplo, todo el tema de las cadenas productivas de la ruralidad. Eso es un tema que varía de una región a otra, pero es importante fortalecerlas. Entonces, creo que ahí hay un punto grande de la focalización de la investigación o de las universidades para poder acompañar las regiones y poder fortalecer estos temas y sacarlos adelante. En una lectura del contexto donde interactúa la comunidad con la universidad, con el gobierno, con el ecosistema, y que logramos generar esas interacciones y esas redes fuertes que nos permiten hacer propuestas. Entonces, propuestas tanto de programas de formación como programas de investigación o de intervención que podamos ayudar a las regiones y a las comunidades en particular. Entonces, desde esta mirada creo que hay otro elemento que también va saliendo fuerte con una mirada. Y un tercer elemento que deja, y que decía, no me recuerdo ahorita el nombre del autor, pero decía, el punto ha sido que hace una pregunta sobre la ontología de la universidad, es decir, quién es la universidad y quién es la educación superior. Y esta ontología de la universidad se hace pregunta sobre precisamente qué es lo que quiere ser hacia adelante. Muchas universidades a lo largo de nuestra historia hemos invertido una gran suma en cuestiones de infraestructura física para poder soportar mucho mejor el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa. La pregunta es, ¿hacia adelante necesitaremos infraestructuras de esos tamaños o de esas miradas? Ese es un tema importante. Entonces, que comienza a mirarse hacia el futuro, porque muchas de las universidades, con todo esto de los planes de regulamiento de nuestra ciudad, los POD que se están dando, nos ha tocado en ese diálogo de interacción universidad-ciudad, en esos diálogos que vamos construyendo, pues nos replanteamos hacia el interior también si las universidades con esas estructuras o esas moles que teníamos eran necesarias o era necesario cambiar para ser más sustentables y dialogar mejor con la universidad y las necesidades que tienen, por ejemplo, los ambientes urbanos. Entonces, en esta medida, también es otro reto que va surgiendo. La pregunta, por ejemplo, con las estructuras físicas, o si mejor le invertimos a unos soportes tecnológicos mucho más robustos para poder llegar mejor a los estudiantes. Entonces comienzan a tener preguntas o tenemos preguntas sobre ese tema. Al igual que otro tema que ha surgido ahí es todo el tema con la internacionalización. Todas estas interacciones con la virtualidad pues nos permite estar en un diálogo permanente, por ejemplo, con nuestras universidades aliadas en el mundo entero y cómo dialogamos con maestros de otras latitudes a través de la virtualidad. Esto también comienza a generar un tema porque estábamos acostumbrados a entender que la internacionalización generalmente era nuestros estudiantes iban a las otras universidades. Aquí en la universidad hicimos un ejercicio distinto, traíamos los maestros aquí a nuestra escuela de verano y que se hacía todo en inglés o la mayor parte en inglés, pero entonces estos ejercicios de internacionalización comienzan también a hacer una pregunta bastante fuerte al interior, no solamente por un ranking que nos ayuda a tener en cuenta o una certificación que nos da, por ejemplo, la ECA, que es la que tenemos nosotros, sino también porque la virtualidad nos ha permitido estar en diálogo con otros directamente y con profesores constantemente en esta línea. Entonces, hay muchos retos realmente que van surgiendo, algunos todavía no los vislumbramos, pero muy seguramente van a salir en un año o dos, consecuencia de esta situación, lo vamos a vivir con más fuerza. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta el rector, señor rector. Bueno, para terminar esta charla, no sé, Milton, si puedo agregar algo sobre el nuevo estudiante, o sea, es decir, ¿a qué se enfrenta el nuevo estudiante? ¿Cómo es el perfil del nuevo estudiante que se genera después de todos estos cambios? De pronto, que impacta también esa formación secundaria que debe llegar a la universidad con ciertos, pues, con ciertos skills o ese tipo de cosas.
para ya afrontar la universidad. No sé si han visto algo sobre eso y podemos terminar la charla. Sí, en esta revisión de buenas prácticas hay la constatación de un fenómeno muy interesante y es, nosotros siempre pensamos que nuestros estudiantes eran nativos digitales y que buena parte de los profesores éramos migrantes digitales. Y eso es verdad, digamos, eso es cierto. Pero en el uso de herramientas digitales, de herramientas de tecnologías de la información, ha sido tan complejo tanto para los estudiantes como para los profesores. Es decir, ese nativo digital sí usa las redes, las usa para comunicarse con sus amigos, las usa para temas sociales, las usa para otras dinámicas y otros aprendizajes. Pero aprender a usar todas estas herramientas en función, eso ha sido nuevo para los estudiantes. Entonces, creemos que ese es un reto. Además, la educación básica y media en nuestro país es mayoritariamente presencial. Y de hecho los estudiantes, pues, en las escuelas nuestras, pues tienen otras, digamos, posibilidades y es construir la interacción, hacer amigos, aprender a trabajar juntos, aprender a vivir juntos. Entonces, va a ser un reto impresionante en los próximos meses que estas herramientas digitales para estos que llamábamos nativos también sean incorporadas y que eso les permita también lograr mejores aprendizajes, mejor desarrollar todas esas habilidades que hemos denominado blandas y cómo incorporamos eso en las dinámicas microcurriculares para que se den de la mejor manera. Otro tema importante en general de las universidades, pero que tiene que ver mucho con los estudiantes, es cómo activamos la solidaridad. Y en eso ha habido una lección aprendida también en la Universidad de La Salle, porque hay muchas dificultades económicas, sociales, de interacción. Ya lo decía el hermano Nicky, lo han mostrado las cifras, la importancia de los temas de salud mental. Nosotros hemos tenido que activar la solidaridad, hemos tenido que acompañar, el hermano Nicky lo mencionó, enviar, por ejemplo, SIM card a la casa de muchos estudiantes que no tenían conectividad, o pagar, por ejemplo, cuentas de teléfono por llamadas que tenían que hacer para conectarse a Internet. Incluso la universidad tuvo una campaña respecto a mercados y a solidaridad con alimentación para estudiantes y familias que estaban en situaciones muy problemáticas. Pues creo también que eso va a ser una oportunidad importante en una línea que para La Salle ha sido fundamental y es en esa construcción de la sensibilidad y la responsabilidad social, pero como también esta pandemia nos ayuda a activar o a potenciar la solidaridad, el derecho y el deber que tenemos de ser solidarios con otros. Ese me parece que es otro elemento interesante. Y para finalizar, un tercer aspecto, me parece que esta situación también nos ha ayudado a que tanto profesores como estudiantes le demos un valor al hecho de comunicar y de comunicar adecuadamente, asertivamente. Pues hemos podido, digamos, mantener toda la gestión administrativa, incluso los procesos que la universidad estaba desarrollando. Nos cogió la pandemia en plena formulación de plan de desarrollo de los próximos 6 años. Y tuvimos que aprender a hacerlo utilizando las herramientas, pues este tipo de herramientas, y aprender a comunicarnos. Y creo también que eso es importante para el perfil de esos estudiantes, a cómo nos comunicamos de la mejor manera y cómo en esa comunicación también construimos formas de ciudadanía que nos parece también fundamental en la universidad. Y ese es ese ciudadano que supera el miedo, que es capaz de deliberar, que tiene postura crítica, que es capaz de expresarse, de ser un ciudadano activo, y creemos también que para eso las universidades no podemos perder ese rol en la formación del ciudadano, de la formación política que los ciudadanos de Colombia y que este país necesita en este momento. Yo diría que esos son también elementos fundamentales. Bueno, muchas gracias al rector Nicky Alexander Murcia, al rector de la Universidad de La Salle, por todas estas interesantes reflexiones que hace sobre la educación presente con este tema de la pandemia y hacia futuro. Y bueno, muchas gracias al señor Milton Molano, director de Planeación Estratégica de la Universidad de La Salle. Muy interesante lo que nos comentan. Bueno, pues muchas gracias a Forbes por esta oportunidad de conversar, de dialogar y seguiremos trabajando en esta reflexión, buscando aportarle a nuestro país. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a Forbes por esta invitación. Y quisiera cerrar diciendo pues que pronto tendremos disponible esta declaración de la Universidad de La Salle. Ahí encontrarán otros temas centrales que tal vez no ampliamos en esta conversación. Yo quisiera dejar uno para los oyentes y para quienes van a ver esta conversación, y tiene que ver con los temas de desarrollo rural. Creo que también esta pandemia nos ha puesto de manifiesto la necesidad de saldar esas deudas históricas con los sectores rurales colombianos. Y la universidad va a invitar a valorar al pequeño productor, la agricultura familiar, el consumo responsable y la compra, digamos, directa a nuestros productores, porque allá hay unas crisis que van a permanecer después de esta pandemia, y como universidad que ha estado trabajando durante tantos años por un desarrollo rural que cierre esas brechas, ese va a ser uno de los puntos centrales que aparecerá en esta declaración que pues pronto sacaremos para que todos puedan leerla, compartirla y también discutirla. Muchísimas gracias, Andrés, y gracias a Forbes. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta acá nuestra charla Forbes con la Universidad de La Salle. Y lo invitamos a ver toda la serie de charlas Forbes al punto, ideas en tiempos de crisis, en nuestro portal forbes.co y en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Muchas gracias.